Vamos a orar, a darle las gracias a Dios y a pedirle que Dios nos dé sabiduría para examinar su palabra. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es considerar la palabra de Dios. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le daba a Timoteo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Lo que tenemos que hacer es considerar la palabra y pedir que el Señor nos dé entendimiento en todas las cosas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque has sido bueno en gran manera. Tu amor, tu cuidado, lo despliegas delante de nosotros momento a momento y te agradecemos por esto. Gracias Señor. Padre Celestial, gracias también porque nos has aceptado en Cristo Jesús, tal como nosotros somos, con nuestros defectos, pecados, como somos nos has aceptado. Por eso, gracias Señor. Y Padre, ahora somos tus hijos y concédenos en este momento que examinemos tu palabra, poder entenderla. Y danos, Señor, la libertad de vivir bajo tu palabra, entendiéndola. Danos también, Señor, la capacidad de poner tu palabra en práctica, de vivir tu palabra. Que tu palabra deje de ser palabra escrita en un libro a ser palabra encarnada, viviente en nosotros. Señor, actúa así en nuestras vidas. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Se llama entonces Viviendo bajo la ley. Y estamos examinando la carta a los Romanos. Esta es la 15ª predicación, vamos más o menos a la mitad, mis hermanos. Esta es la 15ª predicación de la carta a los Romanos y estamos llegando al capítulo 6, mis hermanos, de los Romanos. La semana pasada yo les hablaba, mis hermanos, compartí aquí acerca de cómo podemos vivir más en santidad. Y hay cosas que tenemos que saber, eso dice la Escritura, mis hermanos, de los versículos del 6 al 14 de Romanos 6, dice, hay cosas que tenemos que saber, pero cosas que tenemos que hacer. Y, mis hermanos, yo les compartía al finalizar la predicación que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Cuando tú seas asaltado por una tentación te asalte, debes considerarte como muerto al pecado y vivo para con Dios. Eso es lo primero. La segunda cosa que tenemos que hacer, mis hermanos, es resistir. Dice la Escritura allí en el capítulo 6, mis hermanos, dice, no reine pues en vosotros. Hay que resistir, mis hermanos. La verdad es que el gobierno, el control de nuestras vidas debe ser dado a Cristo Jesús. Y lo tercero que debemos hacer, mis hermanos, para vivir una vida de mayor santidad, es, por otro lado, presentarnos delante de Dios. Dice allí el pasaje que veíamos la semana pasada, mis hermanos, no presentar nuestros cuerpos y nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos al Señor como vivos de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, debemos ofrendar nuestras vidas, presentar nuestras bocas, nuestros labios, nuestras manos, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser hay que presentarlo a Dios. Y yo les comentaba que desafortunadamente este último paso falta en muchos creyentes. Mis hermanos, hay tres cosas que tenemos que hacer entonces. Tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para el Señor. Segundo lugar, mis hermanos, tenemos que resistir, no dejar que reine el pecado en nosotros, mis hermanos. Y en tercer lugar, tenemos que presentarnos delante de Dios, mis hermanos, como instrumentos de justicia. Eso es las tres cosas que tenemos que hacer. ¿Quieres vivir una vida de mayor santidad? ¿Verdaderamente quieres quitar hábitos, conductas pecaminosas en tu vida que vez tras vez vienen a ti mismo? Pues esto es lo que hay que hacer, mis hermanos. Y continuando con ello, en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera hablarles de esta
viviendo bajo la ley, y solo quisiera emplear un versículo, mis hermanos, Romanos 6:14 y algunos otros versículos de la Escritura que dicen acerca de esto. El texto que quisiera que examináramos, mis hermanos, es este, Romanos 6:14. Vamos a leerlo juntos. Dice así, mis hermanos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, esta mañana, esta predicación y la del próximo domingo, voy a emplear el mismo pasaje, pero haciendo un contraste. En esta mañana veremos la ley, pero la próxima semana yo quiero que hablemos de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, en este pasaje dice: el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Y esto es lo que quisiera que viéramos precisamente en esta mañana. La próxima semana, mis hermanos, veremos esto, que estamos viviendo bajo la gracia, la próxima semana. Entonces, mis hermanos, precisamente este pasaje y los que entran los siguientes capítulos de Romanos hablan acerca de la santidad, de la santificación, de la santidad en la vida, mis hermanos. Y eso tenemos que entenderlo para que podamos vivir bien como creyentes, para que podamos vivir bien como cristianos, mis hermanos. Debemos entender que el pecado no debe morar en nosotros. Este versículo es muy corto, pero, mis hermanos, detrás de él hay un concepto grande, mis hermanos, que debemos entender acerca de la ley, precisamente, mis hermanos. Y si tú y yo entendemos esto, si tú y yo entendemos perfectamente, mis hermanos, lo que dice este pasaje, entonces tú y yo podremos llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que veamos precisamente tres cosas en esta mañana. En primer lugar, ¿qué es la ley? Segundo, ¿cuál es el propósito de la ley? Y en tercer lugar, mis hermanos, yo quiero que veamos cómo somos libres de la ley. Yo quiero que veamos estas tres cosas en esta mañana, mis hermanos. En primer lugar, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Mis hermanos, la verdad es que tenemos que ser libres de la ley. No estamos bajo la ley, dice el pasaje de Romanos 6:14, sino bajo la gracia. Pero tenemos que preguntarnos ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley para no ponernos debajo de ella? El Antiguo Testamento, mis hermanos, en la primera parte de la Biblia, se nos describen tres tipos distintos de ley. De hecho, los judíos tenían tres tipos distintos de ley, mis hermanos. Primero, si los quieren ustedes anotar, la ley ceremonial. La ley ceremonial. Es decir, había sacrificios, ritos, ofrendas, reglas en cuanto a la comida, reglas en cuanto al vestido, reglas y más ritos y reglas, mis hermanos. Todas estas cosas seguramente las has leído en el Antiguo Testamento. Allí en el libro a partir del libro de Éxodo en adelante, mis hermanos, se nos mencionan este tipo de ley ceremonial, mis hermanos. Quizás has pensado, ¿para qué quería Dios que hicieran todas estas cosas? Quizás lo has pensado, ¿por qué les dio una ley? Yo quisiera contestar esta parte en la segunda parte de esta predicación, pero déjame decirte brevemente, rápidamente, mis hermanos, Dios no quería que se olvidaran de adorarlo y alabarlo. Por eso había muchas cosas que tenían que hacer. Era un pueblo que se olvidaba de Dios. Y Dios quería, mis hermanos, a través de todo esto, guiarlos hacia Él, hacia su persona. Dios quería esto, mis hermanos. Entonces, la primera ley que encontramos es la ley ceremonial. La segunda, mis hermanos, es la ley civil. La ley civil, es decir, lo que tenía que ver con la nación de Israel. Las leyes de gobierno, las leyes de la nación, la administración del país, las leyes gubernamentales, juicios, leyes judiciales. Por ejemplo, mis hermanos, ¿qué pasaba si una persona hería a otra o la llegaba a matar? ¿Qué pasaba, mis hermanos, si alguien robaba a otra persona? Todo este tipo de leyes son las leyes civiles y también están en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, la última, mis hermanos, es la ley moral. ¿La quieren anotar, mis hermanos? Esta es quizás la más conocida de todas. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos?
Hay 2 veces se repiten los 10 mandamientos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. La primera vez en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, allí están los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es un ejemplo de la ley moral, mis hermanos. Es un ejemplo de ley moral. Es decir, Dios tiene normas éticas de conducta que quiere que sigamos. Normas éticas de conducta, de moralidad, mis hermanos, fueron dadas al pueblo judío estas leyes. Así es que cuando estamos hablando de la ley en general, mis hermanos, como por ejemplo en este pasaje que nos habla Romanos 6:14 de la ley en general, mis hermanos, tenemos que entender que se hablan de 3 partes. De la ley ceremonial, se habla también de la ley civil y de la ley moral. De estas 3 cosas se nos habla, mis hermanos. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito de que Dios les hubiera dado todas estas reglas? Estas reglas civiles, reglas ceremoniales, reglas morales. ¿Cuál era el propósito, mis hermanos? La verdad es que es difícil contestar en una sola palabra, en una sola oración, mis hermanos. Por eso es que tenemos que estudiarlo todo hoy, en esta mañana, mis hermanos, en toda una predicación. Pero lo que sí es claro, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 7 ilustraciones, 7 analogías, mis hermanos, que nos ilustran el propósito diferente de la ley, mis hermanos. 7 ilustraciones, 7 ejemplos que podemos ver en el Nuevo Testamento acerca de la ley. Entonces, yo quisiera que viéramos estos versículos, mis hermanos, no están en Romanos, pero se relacionan mucho con Romanos, mis hermanos, porque tienen mucho que ver acerca de lo que tienen que decirnos de esto. Y si tú y yo lo entendemos, déjame decirte, estaremos más libres para vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son estas 7 ilustraciones? En primer lugar, mis hermanos, la ley se nos presenta como un yugo. ¿Lo quieren anotar, por favor? Se nos presenta como un yugo, eso es lo primero. Gálatas 5:1, mis hermanos, tiene esta descripción de la ley. Dice allí, podemos leerlo juntos, mis hermanos, dice, vamos a leerlo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Lo pueden subrayar, mis hermanos? ¿Lo pueden subrayar? La verdad es que habla acerca este yugo de esclavitud, mis hermanos. Si ustedes van a Gálatas y leen los capítulos 3 y 4, antes de leer este capítulo 5 de Gálatas, verán que este yugo de esclavitud se está refiriendo al yugo de la ley, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Para qué se utiliza el yugo? Yugo, mis hermanos, es un instrumento que se hacía de madera, ahora se hace de cuero, mis hermanos, y de metal, pero se le ponía al ganado. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es controlar al animal, dirigir al animal. ¿Saben? El propósito de la ley, ¿cuál es? Controlarnos, dirigirnos, mis hermanos. Fíjate bien, no es cambiarnos, sino controlar. La ley fue dada para controlar. Es fácil de entender, mis hermanos. Por ejemplo, imaginen un mundo sin leyes. ¿Habría algún control? No, por supuesto, mis hermanos. Si no hubiera ley que dijera que, mis hermanos, tenemos que conducir por el carril derecho en las autopistas, en las carreteras o en las calles, ¿habría accidentes? Por supuesto que sí. Dice, tenemos que circular por la derecha. Si no, mis hermanos, habría accidentes. Y si no hubiera semáforos, ¿qué pasaría? Sería un caos también. Y si no hubiera leyes en cuanto a la velocidad, ¿qué pasaría? Lo que es obvio, mis hermanos, es que para tener orden o para tener algo semejante al control en una situación hay que tener leyes. Pero el punto fundamental es este, mis hermanos, y lo que quiero decirles, cuando se le ponía un yugo a un animal, por ejemplo una vaca, era controlarla, no cambiarla. Por ejemplo, una vaca no puede ser convertida en un caballo después de ponerle el yugo.
No puede ser convertido en una gallina, mis hermanos. No cambia la vaca en ninguna otra cosa. Siempre tendrá naturaleza de vaca. De la misma manera, el yugo de la ley no cambia a las personas, no las transforma. Y eso es lo que la gente necesita. Necesita ser transformada. Lo que hace la ley es controlar. Y mis hermanos, muchos piensan que si obedecen la ley, cambiarán. Y no es así, mis hermanos. El propósito de la ley nunca fue hacernos personas distintas ni transformadas. La ley fue dada para traer control. Pablo dice, mis hermanos, que no debemos ser esclavizados por la ley. Más bien, tú y yo, en nuestras vidas debemos tener el control de Jesús, no el de la ley. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él escribió: Pablo y Silas, esclavos o siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos, en la ciudad de Filipos. El término que utilizó el apóstol Pablo allí se lee en nuestras Biblias, mis hermanos, en Filipenses 1:1, dice allí siervos. Pero la palabra que utilizó en el griego es doulos, que quiere decir esclavo. Pablo se consideraba a sí mismo esclavo de Jesucristo. Silas se consideraba esclavo de Jesucristo. El resto de los discípulos, los apóstoles, se consideraban esclavos de Jesucristo. Y esto es lo que tú y yo tenemos que considerarnos: esclavos de Jesucristo. Entonces hay una lección que tú y yo tenemos que entender y tenemos que aprender. ¿Cuál es la lección que tenemos que entender, mis hermanos? Si la ley es un yugo, entonces debo entender que puedo ser esclavo de la ley o esclavo de Jesús. Y déjame preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Verdaderamente quieres que tu vida sea cambiada? Entonces debes escoger, debes decidir ser esclavo de Jesús. Precisamente debes escoger esto. En el pasaje, mis hermanos, de Mateo 11, 28 al 30, dice allí de la siguiente manera: Jesús hace una gran invitación a las personas, una gran invitación. Les dice así, mis hermanos: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Déjame decirte que cuando tú llegaste a ser cristiano, si has hecho una decisión por Cristo, entonces quitaste un yugo para ponerte otro yugo, y eso debes entenderlo. Puedes ser esclavo de la ley, pero puedes ser también, o más bien puedes ser esclavo de Jesús. El yugo de la ley y el de Jesús son diferentes, son distintos. El yugo de la ley es un yugo, mis hermanos, que pesa, que está cargado y que frustra. Pero el yugo de Jesús, como dice este pasaje, es fácil, es ligero, es fácil de llevar, mis hermanos, el yugo de Jesús. Y déjenme decirles, cuando uno llega a ser cristiano, entonces Jesús hace un cambio de yugos. Uno entrega el yugo del legalismo por llevar un yugo interno de amor en Cristo Jesús. De tal manera, mis hermanos, que con gusto podemos llevar el yugo de Cristo. Con gusto podemos llevar el yugo de Jesús en nuestras vidas. Pero es una decisión que tienes que tomar. No ser ya más esclavo de la ley, ni llevar ese yugo de la ley, sino llevar el yugo de Jesús. Jesús dice, mis hermanos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tienes que entender verdaderamente que ya no debes estar sujeto al yugo de la ley. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, la ley se presenta como un guardián. Se presenta como un guardián. Dice el pasaje, mis hermanos, es un poco largo, lo voy a leer, Gálatas 4, del 1 al 7.
Dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera en este pasaje, mis hermanos. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje, mis hermanos, en Gálatas, nos está diciendo, mis hermanos, una ilustración acerca de lo que es la ley. Nos está diciendo que la ley es como un guardián. ¿Saben, mis hermanos? La gente que tiene mucho dinero acostumbraba a tener institutrices, ¿no? Hace varios años contrataban una maestra personal que viviera en la casa para que atendiera a los niños, mis hermanos, y les enseñara. Una maestra personal, una institutriz, mis hermanos. Era algo así como un guardián. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Mary Poppins? Eso era una institutriz, ¿no? Eso era, mis hermanos. Tomaba a los niños, les enseñaba lecciones y esto. Pablo, el apóstol, está diciendo que la ley es semejante a esto. ¿Quiénes necesitan un maestro? ¿Quiénes necesitan una institutriz? ¿Quiénes necesitan una nana, mis hermanos? ¿Saben quiénes? La gente que es inmadura. Son los niños, sí, pero son inmaduros. Déjenme decirles que Israel, la nación de Israel, era un pueblo inmaduro. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel era como niños, inmaduros. Y Dios les había prometido cosas grandes que no podían manejar todavía debido a su inmadurez. El pasaje dice, mis hermanos, que es semejante al niño nacido en una familia rica, mis hermanos, porque dice el pasaje que entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice, mis hermanos? En nada se diferencia de ¿quién? Del esclavo. ¿Por qué? Porque tiene un guardián, tiene a alguien allí, mis hermanos. Le tratan como cualquier otro siervo. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez de saber cómo manejar la riqueza, la responsabilidad, la herencia. Y entonces los niños, mis hermanos, necesitan reglas y límites. Y la ley era un guardián para la nación de Israel mientras estaban inmaduros. Era necesario para ellos. Haz esto, no hagas esto, haz aquello otro, deja de hacer esto. Y la ley, mis hermanos, actuaba como guardián. Pablo dice, mis hermanos, que cuando Israel ya era suficiente maduro, entonces Dios envió a su Hijo. ¿Se fijan en este pasaje? Versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes, no después. Cuando Israel estaba maduro, en el tiempo preciso, al tiempo adecuado, al tiempo justo, dice el pasaje, mis hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es la clave de esto, mis hermanos? ¿Cuál es el punto de esto, mis hermanos? El punto es que la ley es para personas inmaduras. Este es el punto, mis hermanos. Este es el asunto. La ley es para personas inmaduras. Y hay una lección que tú y yo tenemos que aprender. Fíjense bien, y es esta. No vamos a madurar espiritualmente
si vivimos bajo la ley. Yo no lo voy a hacer, ustedes tampoco. No vamos a madurar espiritualmente si vivimos bajo la ley. Déjeme decirte, mientras más estrecha sea la relación que tengas tú con Cristo, menos necesidad tendrás de leyes en tu vida, porque te estará gobernando Cristo. Entre más madura sea tu relación con Jesús, menos reglas necesitarás. Vivirás verdaderamente en la libertad que tienen los hijos de Dios, como dice la Escritura. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender, mientras más madura es la relación con Jesús, podremos crecer espiritualmente. Y no maduraremos espiritualmente si vivimos bajo la ley. Deben ponerles un ejemplo. Cuando yo me casé, mis hermanos, por cierto, la semana pasada cumplí 29 años de casado, la semana pasada. Puedo decir como 29 minutos, pero debajo del agua, ¿verdad? Pero también son muchos, también son muchos, mis hermanos. Pero déjenme decirles, cuando estaba recién casado, mi esposa y yo teníamos reglas y teníamos para hacer concesiones recíprocas. Cuando uno se casa recién, mis hermanos, uno tiene que hacer concesiones. Si haces esto, yo hago aquello. Si tú haces esta cosa, yo hago esta cosa. Teníamos reglas, teníamos normas que seguir. ¿Por qué? Con un objetivo: para guardar la paz en el hogar, para guardar la relación, mis hermanos, y que pudiéramos vivir en tranquilidad. Pero ahora que tenemos ya 29 años de casados, nuestra relación ha madurado. Y déjenme decirles, no puedo pensar en ninguna regla, no hay reglas ya. Antes las teníamos. ¿Por qué? Porque ahora es cosa de actuar con madurez y amor el uno para con el otro en cualquier situación. Pero hemos madurado. Ahora déjame decirte, pasándolo al ámbito espiritual, tú y yo no podemos madurar espiritualmente si vivimos bajo la ley. No podemos conseguir la aprobación de Dios por retroceder y guardar leyes del Antiguo Testamento, mis hermanos. La verdad es que Dios no quiere que le sirvamos por miedo, mis hermanos. Dios quiere hijos que le sirvan por amor y que busquen una relación íntima con Él. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nos relacionemos con Él de manera continua e íntima. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Y hay un ejemplo aquí. Tenemos un ejemplo, mis hermanos, aquí. Déjenme decirles en estos pasajes de Gálatas 4, 21 al 26 y luego el versículo 28, mis hermanos. Es el ejemplo de Abraham, Agar y Sara. Pablo, mis hermanos, el apóstol, estaba en la región de Galacia. ¿Dónde estaba, mis hermanos, esta región de Galacia? Estaba al este del Mediterráneo, en lo que actualmente o lo que era la República de Yugoslavia, entre Yugoslavia y Turquía. Allí estaba, mis hermanos, la zona de Galacia. Y mientras estaba allí empezó a enseñar algunas iglesias y más tarde les escribió la carta a los Gálatas. ¿Cuál era el propósito de la carta a los Gálatas? Enseñarles a vivir bajo la gracia de Dios, mis hermanos. Él les había enseñado, ustedes pueden ser cristianos sin necesidad de ser judíos. Pueden ser cristianos, solo tienen que creer y tener fe. Pero después de que salió de allí el apóstol Pablo, algunas personas, cristianos que también eran judaizantes, es decir, estos enseñaban, sí, para ser cristiano tienes que creer en Jesús, pero también tienes que guardar toda la ley de los judíos. Déjame decirte que hay grupos que ahora siguen esto. ¿Han oído hablar de los adventistas del séptimo día? Son de este tipo, mis hermanos. Y muchas personas también siguen reglas, ritos. Por ejemplo, las iglesias católicas tienen el rito de la Cuaresma, es una regla. Y algunas otras más. Pero no solamente estas iglesias, hay personas, mis hermanos, cristianos como tú, como yo, en las iglesias que pueden estar sujetos a reglas. Y de esto no se trata de ser cristiano, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que la única manera en que podemos agradar a Dios y la manera de llegar precisamente a su presencia es solo por fe, solo creyendo. El versículo 21, mis hermanos, dice de la siguiente manera, dice: decidme
los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava. ¿Quién era, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Agar. Y otro de la libre. ¿Quién era? Sara. Porque el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Déjenme recordarles la historia, mis hermanos, de Agar. Abraham, a los 99 años, todavía no tenía hijo. Así es que, mis hermanos, a los 85 años, perdón, no a los 99, 85 años, Abraham no tenía hijo. Y entonces Sara, cansada, le dijo: toma mi esclava, ten un hijo con ella. Y cuando esté teniendo al hijo, yo me voy a poner cerquita de allí y va a ser como si fuera mío. Esta era una costumbre que tenían. Y Abraham, con esa sierva de Sara, es decir, con Agar, tuvo un hijo. Y le pusieron el nombre de Ismael, que es el padre, mis hermanos, de toda la raza árabe, de todos los árabes. Tuvo un hijo Abraham, sí, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Sara tuviera milagrosamente un hijo por pura gracia, no por intervención de hombre, por la gracia de Dios. El hijo que después tuvo Abraham con Sara, mis hermanos, a los 100 años, fue Isaac. Podemos aprender una verdad espiritual aquí. Dice aquí, mis hermanos, este pasaje, continuando con la lectura, dice, mis hermanos, lo cual es una alegoría. ¿Qué es esto? Este ejemplo que nos da en los versículos del 21 al 22, dice, es una alegoría, es un símil, es un ejemplo. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. Agar por un lado y Sara por el otro. Son los 2 pactos. Continuando, el uno proviene del monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿qué se dio, mis hermanos? La ley. La ley. Es Agar, es el ejemplo. Dice, el cual da hijos para esclavitud. Si tú estás bajo la ley, estarás siendo esclavo. Pero dice también, mis hermanos, es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, dice el pasaje. Es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y agrega el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y luego el versículo 28, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así es, mis hermanos. Entonces tú no vas a vivir, a madurar espiritualmente si tú te sometes a reglas. Tienes que someterte a Cristo y buscarlo a Él, y entonces madurarás espiritualmente. Tercer lugar, mis hermanos, la ley también se nos presenta como una esclava. Hemos visto 2, se nos presenta, mis hermanos, la ley como un yugo y como un guardián, pero ahora también se nos presenta como una esclava. Dice Gálatas 4, mis hermanos, aquí, siguiendo este mismo ejemplo, aquí, en este pasaje, mis hermanos. Agar era una esclava de Sara, y esta historia ilustra el hecho de que Agar representa la ley y Sara representa la gracia. Lo importante aquí, mis hermanos, es que Abraham no había de casarse con Agar. De hecho, nunca debió haber tenido una relación con ella, nunca. De la misma manera, mis hermanos, déjame decirte, tú nunca debieras tener una relación de esclavitud con la ley que esclaviza, con la esclava. Abraham, por el contrario, debía tener una relación con Sara que representa la gracia, como ya lo vimos en el pasaje. Una relación. ¿Y qué es para nosotros, mis hermanos? Lo que nos está diciendo es que, como si Dios nos dijera a ti y a mí, quiero tener contigo una relación de gracia. Dice el versículo 30 de Gálatas 4, dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera ¿a quién? A la esclava. ¿Qué representa? La ley. Échala fuera. Echa fuera a la esclava. Échala fuera. Dice el pasaje,
y también a su hijo. ¿Por qué? Porque no pueden heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Échalo fuera. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que tú y yo hemos de vivir por gracia. Hemos de vivir por gracia, no por la ley. Esto es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Debemos entender que debemos vivir por gracia, no por la ley. Así pues, mis hermanos, la lección es que tú y yo tenemos que tomar es esta. Ahora viviré bajo la gracia de Dios. Viviré bajo la gracia de Dios. La próxima semana quiero explicar perfectamente bien esto, mis hermanos. ¿Qué significa vivir bajo la gracia de Dios? Pero bástenos por hoy, mis hermanos, entenderlo, que no debemos estar sujetos a esclavitud de la ley, sino debemos vivir bajo la gracia de Dios, mis hermanos. Y esta es la lección que tenemos que aprender. Número 4, mis hermanos. La cuarta ilustración acerca de la ley es que se nos presenta como una deuda enorme. Es una deuda enorme, mis hermanos. Dice el pasaje de Colosenses 2, 13 al 15. Dice allí, mis hermanos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Déjenme hacer una pausa aquí. Yo no lo subrayé, pero lo pueden subrayar, mis hermanos. Dice aquí el pasaje, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos. ¿Lo puedes subrayar, por favor? Subrayen esto: anulando el acta de los decretos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús canceló el escrito con sus reglas. Jesús canceló las normas. Jesús canceló la ley. Eso es lo que está allí, mis hermanos. Lo que dice: anuló el acta de los decretos. Lo anuló, mis hermanos, de manera completa. Y dice que esta acta de decretos nos era contraria. Y voy a continuar, mis hermanos. Dice: quitándola de en medio. Y dice: Jesús la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjame decirte, tú y yo estábamos endeudados, literalmente estábamos en bancarrota. Déjame preguntarte esto: ¿hay manera de guardar todas las leyes del Antiguo Testamento? ¿Es posible guardarlas todas? Cada una de ellas, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Déjame decirte, la respuesta es no. No se puede. No se puede. Tú y yo hemos quebrantado tantas leyes en nuestra vida que no hay manera de cancelarlas todas. Pero hubo uno que sí lo pudo hacer, Jesucristo, y Él lo canceló por ti y por mí. Él pagó toda nuestra deuda y canceló todos los códigos escritos y reglas. Todas las ceremonias fueron cumplidas en Cristo. Saben, mis hermanos, en el templo de Jerusalén había varios patios. Estaba el patio de las mujeres, el patio de los varones, y luego, mis hermanos, el patio de las ofrendas. Y también estaba un lugar donde ofrecían el sacrificio. Pues precisamente detrás de donde ofrecían el sacrificio estaba el lugar santo. Y más adentro había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, el más santo. Estos dos lugares están separados por un velo. Un velo, mis hermanos, que dividía estos lugares. El lugar santísimo representaba el lugar de Dios, y el lugar santo era el lugar donde estaba el hombre. ¿Saben? Estaban separados por un velo, y este velo representaba el obstáculo entre Dios y el hombre. Dios es justo, en el lugar santísimo está colocado, y el hombre es pecaminoso, y no había manera de juntarlos porque había un velo. No había manera de juntar estos lugares, había un velo, siempre había una separación.
Pues cuando Jesús murió en la cruz, Dios rompió ese velo. De arriba a abajo, mis hermanos, dice la Escritura. Y es importante entender, no de abajo hacia arriba, de arriba a abajo, explicando que fue Dios quien hizo esta ruptura, quitando toda la separación, todo el obstáculo, mis hermanos. El obstáculo fue quitado cuando Jesús murió en la cruz. Solo una persona podía entrar detrás de ese velo una vez al año. Esa persona era el sumo sacerdote y podía ir detrás de allí, mis hermanos, en el día del perdón para ofrecer sacrificio. Entraba con un cuenco de sangre y lo rociaba allí sobre un lugar que tenían, mis hermanos, para ejemplificar el sacrificio y pedir perdón por él y por todo el pueblo. Cuando ese velo se rompió, ¿qué es lo que estaba simbolizando, diciendo? Lo que estaba diciendo, mis hermanos, es que ahora no hay necesidad de un sacerdote. No lo hay. Todo el mundo tiene libre acceso a Dios. Antes la manera de acercarse a Dios era a través de un sacerdote. Ahora uno no lo necesita. Ningún cristiano, ninguno, tú o yo, no necesitamos un sacerdote. Tenemos acceso directo a Dios. ¿Por qué? Porque la barrera, el velo ha sido quitado. Y uno no tiene que entrar por otro, mis hermanos. Uno puede entrar de manera directa. En Cristo Jesús uno puede entrar y hablar directamente con Dios. Eso lo puede uno hacer, mis hermanos. ¿Y sabes por qué podemos hacerlo? Porque ya no hay ninguna deuda. Todo Jesús lo pagó, todo. Jesús pagó todo por ti y por mí. Y la lección que tú y yo tenemos que aprender es esta, mis hermanos. La lección que tenemos que aprender es que allí se me pasó, mis hermanos, es que en Jesús ya no tenemos ninguna deuda. Si lo quieres colocar en tu hoja, no lo tengo en la pantalla, pero en Jesús ya no hay ninguna deuda. Él la pagó. Ya no estamos endeudados de ninguna manera. Dios pagó la deuda que no teníamos tú y yo. En Jesús no tenemos deudas. Y tenemos que entender eso con toda claridad, mis hermanos. Quinto lugar, el quinto ejemplo, mis hermanos, la ley se presenta como una sombra. Como una sombra. Versículo 2, 16 y 17 de Colosenses 2, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Puedes subrayar esto? Dice todo lo cual es sombra. Y se está refiriendo a la ley, mis hermanos, es una sombra. En realidad es esto, mis hermanos, es una sombra. La ley no solo es un yugo, no solo es un guardián, no solo es una esclava o una deuda que ha sido pagada, también es una sombra de lo que iba a venir o de lo que ha de pasar. ¿Saben? La realidad es Jesucristo y la ley es una sombra. Cuando se habla de una sombra, mis hermanos, déjenme hablarles un poco acerca de esto. ¿Qué es lo que causa una sombra? ¿Por qué hay sombras? Por ejemplo, estamos parados, mis hermanos, y detrás de nosotros vemos una sombra. ¿Por qué? Porque hay luz. Porque hay luz, mis hermanos. Déjame decirte, donde quiera que haya una sombra, tiene que haber luz. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que la sombra es solo algo temporal. Lo que vendrá es la luz, que puede quitar todas las sombras. Déjame preguntarte, ¿sabes bien quién es la luz del mundo? Por supuesto, ¿quién es? Jesús. Jesús. Jesús es la ley del mundo. Jesús. Dice Hebreos 10:1, mis hermanos, ¿lo podemos leer? Hebreos 10:1, vamos a leerlo, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Es así, mis hermanos. Tú y yo, déjame decirte, no necesitamos un sistema de sacrificios. Los judíos sí necesitaban un sistema de sacrificios. Por lo menos los judíos, mis hermanos, tenían que ir 3 veces cada año al templo. Tenían para las fiestas, y allí ofrecían, mis hermanos, sacrificio. Había un sistema de sacrificios. Mis hermanos, si una persona era pudiente, bueno, podía comprar un borrego, podía comprarlo, pero si no, entonces tenía que comprar el equivalente a 2 pájaros, 2 tortolitas, mis hermanos, 2 palomas, y entonces eran ofrecidas en sacrificio. Pero déjame decirte, ¿por qué lo hacían? Para que sus pecados fueran perdonados, para estar limpios delante de Dios. Pero realmente, ahora que estamos bajo la luz, no necesitamos eso. No necesitamos un sistema sacrificial. Todos estos detalles, mis hermanos, que eran el sacrificio en el Antiguo Testamento, son un símbolo del último sacrificio que había de venir en el mundo, o que había sido dado en el mundo, es decir, Jesucristo, cuando fue colocado en una cruz. Ya no necesitamos otros sacrificios, no más. En unos momentos más, mis hermanos, tomaremos la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es pan, que es un símbolo del cuerpo de Cristo. Tomaremos vino también, que es un símbolo de la sangre de Cristo. Pensamos esto de acuerdo con la Escritura, porque dice, hagan esto en memoria de mí. Y es un símbolo nada más. El pan es pan, el vino es vino, y son un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero algunos creen, mis hermanos, que cuando se hace esto, están sacrificando otra vez a Cristo. ¿Han oído ustedes hablar del concepto, dice, el sacrificio de la misa? Cuando el sacerdote lo parte, lo que está haciendo, y por eso le llama así el sacrificio de la misa, es sacrificar otra vez a Jesús. Sacrificando a Jesús. Pero no es así como habla la Escritura, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Y no se necesita otro sacrificio, ninguno otro más. Ninguno otro más, mis hermanos. Nada se necesita, no se necesita. Déjame decirte que si tú estás viviendo de acuerdo a reglas, estarás viviendo en sombras y no estarás viviendo en la realidad perfecta de lo que Dios quiere que tú vivas. Esto es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, y esta es la lección que hay que aprender, mis hermanos. La realidad de la vida cristiana se halla solamente en Jesucristo, solamente en Él. En Él no hay reglas o ritos. Tú no te haces cristiano por seguir reglas. Tú no te haces cristiano por seguir mandamientos o ritos. Si tú insistes en vivir bajo esto, estás regresando a las sombras y no estás andando en la luz que es Jesucristo. No estás viviendo en la manera que Dios quiere que tú vivas. Y debes comenzar a vivir de otra manera. Debes vivir de otra manera. En sexto lugar, la sexta imagen, mis hermanos. La sexta imagen que se nos muestra en la Escritura acerca de la ley es esta. La sexta ilustración es esta. Se nos presenta la ley como un espejo. Es como un espejo, mis hermanos. Esta es la sexta ilustración. Y aquí podemos ver el pasaje de Santiago 1, 22 y 25, mis hermanos, donde se compara la ley con un espejo. Dice allí la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, déjame decirte, no solo vengas y tomes notas. Puedes tomar notas aquí, llevarte la predicación, llevarte el resumen, pero no solo tomes notas. No solo se trata de que escuches, sino lo que se trata es que lo que escuches lo pongas en práctica. De eso es lo que se trata. Y voy a continuar, dice leyendo, mis hermanos, voy a continuar leyendo, dice allí, sea hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo
su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley, mis hermanos, se nos presenta como un espejo. Cuando era niño, déjenme decirles, mis hermanos, me gustaba que me pusieran bigotes. Y me los ponían, mis hermanos, con un plumón gordo de estos indelebles de aceite, mis hermanos, me ponían bigotes y me gustaba que me los pusieran así, hasta enroscado en el cachete de un lado y del otro. Y también me ponían barba, mis hermanos, a veces la barba completa, a veces nada más una barbita aquí. Y me gustaba que me pintaran bigotes y barba. Yo era niño, mis hermanos, tenía 3, 4, 5 años y me gustaba que me pusieran esto. Me acuerdo muy bien, mis hermanos, que una ocasión estaba fuera de la casa y estaba parado allí, mis hermanos, nosotros vivíamos allí por la colonia Roma, y allí vivía una niña, mis hermanos, unas casas adelante, que tenía una nana, precisamente, era una niña güerita, muy bien vestida siempre, y siempre salía acompañada. Yo la veía, era más grande que yo. Yo estaba parado allí, nunca me hablaba, mis hermanos, pero esa vez se notó en mí o se fijó en mí, y lo que empezó es a reírse. Empezó a decir: mire, ese niño tiene barba y bigotes, ¿no? ¿Saben, mis hermanos? Fui a verme al espejo y en verdad tenía la barba y los bigotes, sí, pero me vi, mis hermanos, como no me había visto otra vez, me veía ridículo. Y ¿saben? Fue la última vez que me dejé que me pusieran barba y bigotes. Nunca más, mis hermanos, me veía yo realmente ridículo. Es como cuando tú tienes algo en la cara, estás sucio de la cara y te dicen: oye, tienes una mancha en la cara, te ensuciaste la cara, mira, vete en el espejo. Y entonces vas en el espejo y te miras y entonces te das cuenta que hay algo que está mal en tu cara, estás sucio. Estabas ignorante de la verdad, estabas ignorando que tenías algo allí, pero cuando te ves en el espejo, entonces tú te ves y dices: estoy mal, algo está pasando. Eso es lo que dice Santiago en este pasaje. Está diciendo que la ley es como un espejo. Te ves en el espejo y te dice que algo está mal. Pero ¿saben, mis hermanos? Uno en el espejo se mira para ver cómo está, solamente. El espejo, mis hermanos, no le va a cambiar a uno. Simplemente le dice a uno cómo está. Por mirarse en el espejo no va a desaparecer la mancha. O como cuando yo era niño, no iban a desaparecer los bigotes. Solamente le dicen a uno cómo está. Si uno se mira en el espejo y uno tiene una mancha, mis hermanos, después tiene uno que hacer algo para quitársela. ¿No es así? Y la ley solamente es eso. Solamente te dice cómo estás. ¿Cómo estás? No te va a cambiar. El espejo no te puede cambiar. Lo único que hace el espejo es demostrar lo sucio que estás, o lo desordenado que está tu cabello, o cómo estás, si tienes la corbata chueca o no. El espejo, mis hermanos, no nos hace ningún bien, solo muestra nuestra condición. Y déjame decirte, en ese mismo sentido, la ley también es de la misma manera, solo nos muestra dónde hemos fallado. Ese es el propósito de la ley, decirnos dónde hemos fallado, los errores que hemos tenido, pero nunca nos va a poder limpiar, mis hermanos, nunca. ¿Cuál es la lección que tenemos que entender, mis hermanos? La lección es que la ley revela mi condición, pero no me cura. Revela cómo soy, revela quién soy, cómo soy, lo que tengo sucio, pero no me va a curar ni me va a transformar. La ley no lo puede ser, mis hermanos. Déjenme decirle, todas las leyes que tú puedes leer en el Antiguo Testamento no te van a ayudar a ti a cambiar, no te van a ayudar. Solo la ley te hace culpable y te muestra tu culpabilidad, pero no te puede cambiar. La ley te muestra la enfermedad que tienes, pero no la cura. Es como un espejo. ¿Qué sí te puede cambiar?
¿Qué sí te puede cambiar? Déjame decirte que hay otro espejo. Hay otro espejo que sí te puede cambiar. Y este está allí en 2 de Corintios 3:18, mis hermanos. ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo. Dice así: pero, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay otro espejo, y es este espejo en el que si tú te miras, este sí te va a cambiar, sí te va a cambiar. Fíjate bien, dice allí: nosotros mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta. ¿Se acuerdan de Moisés, mis hermanos? El gran líder del pueblo de Israel. Él, mis hermanos, en cierta ocasión subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. Pasó tanto tiempo allí, dice la Biblia que pasó 40 días con Dios y trajo los 10 mandamientos, pero dice que al bajar de allí, la gente, el pueblo de Israel, no podía mirar su cara brillaba, no podía aguantar la brillantez de su cara. Y entonces lo que hizo Moisés fue ponerse un velo en la cara. Llevaba un velo para apaciguar un poco la gloria de Dios que radiaba de él. ¿Por qué? Porque había estado tan cerca de Dios. La cosa interesante es esta, mis hermanos, es que esta gloria disminuía, pero Moisés seguía utilizando el velo porque no quería que se enterara que la gente que Dios le había dejado o que no estaba en contacto con Dios. Pero déjame decirte algo. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros no tenemos un velo solo sobre la cara. No podemos pretender. Por eso dice, mis hermanos, mirando a cara descubierta, mirando así. No es cuestión de pretender. En el cristianismo, mis hermanos, tú no puedes pretender tener vida espiritual, la tienes o no la tienes. Y la manera de tenerla es que tú vayas directamente a mostrarte delante de Dios, mirándolo a Él, que vayas a Él. Dice allí el pasaje: miramos al Señor a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, contemplando como en un espejo. Esta es la única vez que se usa esta palabra en la Biblia entera, mis hermanos. Y lo que significa es mirar en un espejo, contemplarlo, pensarlo, reflexionar, al punto de meditar, mis hermanos. Y déjame decirte, mientras estamos en la presencia de Dios y mientras estamos allí reflexionando a nuestra propia vida, Dios utiliza su Espíritu para cambiarnos y transformarnos y cambiarnos a su semejanza. Por eso dice allí el pasaje: mientras nosotros con cara descubierta reflejamos la gloria del Señor, y agrega, somos transformados en su semejanza. Mientras estamos allí en su presencia, somos transformados en su semejanza con gloria creciente que viene del Espíritu del Señor. Así pues, mis hermanos, ¿de qué se trata esto? De lo que se trata es que si tú quieres vivir verdaderamente como creyente, como cristiano, dejes de seguir reglas, circunstancias, y tienes que buscar de Dios, quien es el único que puede cambiar y transformar tu vida. Solamente Él, solamente Cristo puede hacer esto. Déjenme ver la última ilustración, mis hermanos, y es esta. La última ilustración que se nos da en la Biblia acerca de la ley es que se nos presenta como un esposo. Se nos presenta como un esposo. Romanos 7. Voy a leer allí algunos versículos, mis hermanos. Romanos 7, del 1 al 14, del 1 al 4. Dice así, mis hermanos: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón,
será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el punto central de este pasaje? El punto central nos está hablando de un matrimonio, ¿no es así? Alguien que está casado. Y dice, mis hermanos, que si deja a ese esposo, se casa con otro, será adúltera, ¿no es así? Pero si el marido muere y se casa con otro, no es adúltera. ¿Cuál es el punto? El punto, mis hermanos, aquí no es el divorcio. El asunto que trata este pasaje, mis hermanos, y es un ejemplo acerca de la ley, es que la ley es válida mientras está viva. La ley está válida mientras vive, pero cuando muere, cuando la ley ha muerto, se han roto las obligaciones con ella, con la ley. Y es el ejemplo que pone. Mientras una mujer está casada con un hombre, legalmente está ligada y obligada a ese hombre. Y eso es lo que sucedió. El punto es que antes de la venida de Cristo, los judíos estaban casados con la ley, y la ley era el esposo dominante. Pero ahora que ha muerto, no tiene uno por qué estar ligado a él. Ahora está en otra relación más agradable, con su Señor. Eso es lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos. En otras palabras, la lección que hemos de aprender es esta, mis hermanos. La lección que hemos de aprender es esta: he muerto a la ley y ahora soy de Jesús. Soy de Jesús. La ley murió y ahora estoy en una relación plena con Jesús. Y eso debo entenderlo perfectamente, mis hermanos. La clase de relación que tú y yo debemos tener con Cristo es como la de un esposo y una esposa. Esta es una imagen que se nos muestra, mis hermanos. Jesús, el esposo, viene por su esposa, la iglesia. Y esta es la relación que tú y yo debemos guardar con Cristo, mis hermanos. La ley está muerta. Quisiera terminar esta predicación, pero déjame decirte esto. He querido mostrarte estas 7 ilustraciones de la ley que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 7 ilustraciones, 7 imágenes o ejemplos de lo que es la ley. Si los entiendes bien, déjame decirte, comenzarás a vivir en mayor libertad en Cristo Jesús. Pero quiero terminar esto contestando esta pregunta brevemente: ¿cómo podemos ser libres de la ley? ¿Cómo podemos ser libres de la ley? Dice la Escritura, Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, si lo quieres subrayar, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Primero estábamos casados con la ley, pero ahora estamos casados con Cristo. Y esta es la relación que Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Es una relación de amor, es una relación de gracia. Está diciendo, mis hermanos, que ahora tenemos una nueva relación en Cristo por medio del Espíritu Santo. La lección aquí, mis hermanos, es que ahora estamos libres en Cristo y debemos darnos cuenta de ello. Y hay 2 cosas que tenemos que entender. Primero, tú y yo no tenemos que guardar la ley para ir al cielo, para estar en la presencia de Dios. ¿Conoces los 10 mandamientos? Pues déjame decirte, está bien que lo sepas, pero guardarlos no te abrirá la puerta del cielo, ni a ti ni a nadie, porque nadie puede guardarlo todo, la ley. Todos hemos tropezado, todos tenemos errores y no vamos a ir al cielo por guardar la ley. La única manera solamente es en la presencia de Dios. Dice Romanos 3:20, mis hermanos, ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nada más. Pero nadie será justificado por medio de la ley. Solo es un espejo, solo es un espejo. La ley sencillamente demostraba dónde estábamos fallando y decía que necesitábamos un Salvador. Es esto, mis hermanos. Tú y yo necesitamos entender perfectamente bien esto para poder seguir adelante en la vida cristiana y vivir bajo la gracia. Jesús, por gracia, cuando murió en la cruz, nos abrió las puertas del cielo para estar en la presencia de Dios. Segundo lugar, déjame decirte que también tú y yo somos libres del castigo de la ley. Somos libres del castigo de la ley. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está refiriendo a Jesús, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Jesús tomó nuestro castigo, tomó lo que nosotros merecíamos y llevó nuestra maldición. Llevó nuestra maldición. ¿Qué es lo que significa esto para ti y para mí? Lo que significa es, como dice la Escritura, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que significa para mí, para ti y para mí. Tú y yo, mis hermanos, no tendremos que pasar por el juicio de Dios. ¿Han oído hablar del juicio de Dios en la Escritura, mis hermanos? Dice la palabra de Dios: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice la Biblia. Algún día todos, tú y yo incluidos, estaremos delante del gran trono de Dios. Y pasaremos allí, mis hermanos, cada uno solo, como desnudos ante Dios. Pasaremos cada uno. Y los hombres, mis hermanos, serán juzgados. Pero aquellos que son creyentes, mis hermanos, aquellos que son creyentes no tendrán que pasar por este juicio. No habrá un juicio, sí pasará, estarán allí, pero a la derecha de Dios. Es como si Cristo estuviera allí y dijera: yo he muerto por este. No hay ninguna culpa para él, es libre del castigo. Yo lo tomé. Y entonces los creyentes saldrán de este sitio, mis hermanos, para estar para siempre con el Señor, para siempre. Hay una gran diferencia entre ser creyente o en ser incrédulo. Los incrédulos necesariamente tendrán que pasar por este juicio de Dios. Y para ellos está destinado las palabras de Jesús que dice: apartaos de mí, malditos, y serán llevados a condenación eterna. Déjame decirte que en Cristo Jesús ninguna persona será condenada, ninguna. Déjame decirte esto: ¿quieres vivir verdaderamente como cristiano? Entonces lo que tienes que hacer es tener una mayor relación con Cristo. Las reglas, el venir a una iglesia, el tener ciertos ritos, jamás te van a transformar ni a cambiar. Y el único que puede cambiar y transformar tu vida verdaderamente solo es Cristo Jesús. Solo Cristo. Y en la medida que tú pases más tiempo con Cristo, en la medida que pases más tiempo con Dios y con Jesucristo, entonces tu vida será más cambiada y transformada cada vez más y cada vez más. Tendrás menos luchas con el pecado, con esos hábitos, con esas conductas con las cuales estás luchando. Tendrás menos dificultad en vencerlas, porque no eres tú, es obrando Jesús en tu vida. De lo que te estoy hablando ahora es hacerte una invitación a que tú experimentes de Jesucristo diariamente. De esto se trata de ser cristiano. Lo que se trata de ser cristiano es que tú experimentes la vida de Jesucristo en tu propia vida. ¿Y cómo puede ser esto? Hecho esto, tienes que ir a Él todos los días
todos los días, tener una relación con Él, agarrar tu Biblia, leerla, orar detenidamente. No basta solo 5 minutos ni 4 minutos, se necesita orar más. Y hay muchos creyentes que ni siquiera hacen esto en su vida diaria. No leen la Biblia, no oran, no están en estrecho contacto con Dios. Y luego dicen, ¿por qué no puedo crecer más espiritualmente? ¿Por qué no he madurado más? Porque están batallando con pecados y con tentaciones, con hábitos, con conductas persistentes que no agradan a Dios. ¿Por qué están batallando con estas cosas? Por una razón: porque no van con Jesús. Y lo que yo te invito hoy es a que tú experimentes de la vida de Jesús en tu propia vida, pero tienes que ir con Él para que Él pueda cambiarte y transformarte. Lo que yo te pregunto hoy es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Te acercarás a Cristo? ¿Verdaderamente lo harás? Porque ya no estás bajo yugo de esclavitud, ya no estás bajo estas cosas. Tienes que acercarte a Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿lo vas a hacer? ¿Te acercarás a Él para que tu vida sea renovada y totalmente cambiada? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. ¿Por qué no inclinan sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar? Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos muestras en tu palabra lo que debemos creer, Señor, y cómo debemos comportarnos, y también nos muestras cómo debemos vivir. Muchas gracias, mi Señor. Queremos darte la honra y la gloria a ti. Queremos darte el honor a ti, solamente a ti. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Permite que mis hermanos y yo tengamos más anhelo de ti, más sed de ti. Que tengamos, mi Señor, un fervor intenso para buscarte. Nuestras vidas puedan ser cambiadas y transformadas solo si nos acercamos a ti, mi Señor. Porque es tu Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros para hacer las cosas que te agradan. Si alguno de mis hermanos está batallando con conductas o hábitos que no te agradan, está batallando con cosas en sus vidas, te pido que tú les ayudes y que pueda tomar esta decisión de considerarse muerto al pecado, pero vivo para contigo. Y darse cuenta también que ya no está sujeto a servidumbre de la ley, sino bajo tu gracia, porque a esto es a lo que tú nos has llamado. Ayúdanos en ello, mi Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo. Amén.